Bienvenidos amigos. Mientras estaba preparando el próximo vídeo sobre cómo espero yo que sea la próxima contraofensiva ucraniana sobre las posiciones rusas, ha surgido una información que creo que ayudará tanto a entender qué puede ocurrir con la contraofensiva ucraniana, como cuáles serán las previsibles intenciones del ejército ucraniano. Así que este vídeo debería ayudar a entender el próximo vídeo sobre la ofensiva ucraniana. Primero, vamos a ver, aproximadamente, el balance de las fuerzas actuales de ambos ejércitos. El 24 de febrero, sabemos que en torno a 180.000 soldados rusos iniciaron la invasión a Ucrania. Posteriormente, Rusia realizó una movilización forzada de al menos 300.000 civiles. Así como aproximadamente deben haber pasado por las filas de Wagner algo en torno a 50.000 hombres, dando un total orientativo de algo más de medio millón de hombres. Es muy probable que Rusia, durante estos 14 meses, haya enviado a Ucrania más unidades profesionales que estuviesen tanto en Siberia o en la frontera con Finlandia, así que probablemente el número de soldados rusos que hayan pasado por Ucrania sea algo mayor, aunque que conozcamos, estos son los números más aproximados con los que podemos trabajar. Sabiendo que el número de bajas rusas son alrededor de 200.000, esto da una fuerza actual y total del ejército ruso en Ucrania de algo más de 300.000 hombres. Siendo generosos y que por cada soldado de primera línea haya apenas un único soldado ruso de apoyo, orientativamente, podemos estimar que Rusia dispone de en torno a 150.000 soldados de primera línea de combate. En el caso del ejército ucraniano, es aún más difícil de estimar, aunque sabemos algunos números generales. Como dicho por el propio alto mando ucraniano, esperan alcanzar el 1,5 millones de movilizados para este verano de 2023. A día de hoy, sabemos que hay algo más de 1 millón de ucranianos movilizados. Y aquí una pequeña trampa que algunos utilizan para lo único que saben hacer: mentir. Hay gentecilla que dice que Ucrania ya lleva 14 movilizaciones por las bajas que sufre, y que Rusia solo lleva apenas una movilización. Estados Unidos, con 10 veces más presupuesto anual que Rusia, apenas entrena poco más de 100.000 nuevos soldados por año, en tiempos de paz. Por lo que Estados Unidos, en tiempos de paz, tiene instalaciones para entrenar apenas a 100.000 soldados por año. Rusia hizo apenas una única movilización de 300.000 soldados, y vimos cómo estaban en instalaciones donde no había ni camas para dormir, o cómo aparecieron en el frente apenas 2 semanas después de movilizados, y por lo tanto, sin ningún entrenamiento. Rusia movilizó al menos 300.000 soldados de una única vez, y fueron notables tanto los problemas para administrar tanta gente, como suministrar los equipos básicos, como hasta para anidarles un mes de entrenamiento básico. No conozco el número real, pero Ucrania lleva ya varias, entre comillas, movilizaciones, porque son llamados de manera escalonada. Más que probablemente, ni la inmensa maquinaria bélica estadounidense conseguiría entrenar 1 millón de movilizados al mismo tiempo. Si Ucrania lleva X movilizaciones, es porque va llamando a filas, por levas. Reclutan 100.000 civiles, por ejemplo, les dan el equipo básico, el entrenamiento correspondiente, y tras enviarlos a sus respectivos destinos, llaman a filas a otros 100.000 soldados. Y así una llamada a filas, tras otra. Para Rusia, hubiese sido mucho mejor reclutar a 300.000 soldados en 10 movilizaciones de 30.000, que apenas una única movilización, que fue evidente que resultó caótica, y en muchos casos, sin ni el entrenamiento básico. Volviendo a las cifras de tropas, si Ucrania tiene más de 1 millón de movilizados, y como es más normal en Occidente, hay al menos 3 soldados de apoyo por cada soldado de primera línea, Ucrania debe disponer de algo en torno a 300.000 tropas de combate. Yéndonos a Ucrania, Rusia debe tener algo en torno a 150.000 soldados en la línea del frente. Si bien Ucrania puede tener hasta más del doble de tropas de combate, el ejército ucraniano tiene que defender tanto la línea del frente como un buen tramo de frontera con Rusia y Bielorrusia, que está al norte de este mapa. Así que, aunque Ucrania tenga más gente movilizada, también tiene más terreno que defender. Con 150.000 soldados rusos en 800 kilómetros de línea de frente, da un promedio de menos de 200 soldados por kilómetro, o menos de 20.000 soldados
por cada 100 kilómetros de frente. Repito, de promedio, no hay la misma concentración de tropas por igual en todo el frente. 100 kilómetros, por ejemplo, es la línea del frente del Oblast de Zaporilla. Sabemos que Ucrania, ante la próxima ofensiva, ya ha entrenado a al menos 40.000 soldados de primera línea y con capacidades reales de ataque. Realmente son muchos más de 40.000. Es Vox Populi. Ucrania no hará lo siguiente por la falta de superioridad aérea necesaria para hacerlo. Pero yéndonos al mapa, si Rusia dispone de 150.000 soldados en todo el frente, si Ucrania concentrase a los más de 40.000 soldados en un único punto del frente, que no lo hará por la carencia dicha, ¿cómo podría Rusia detener este ataque en un único punto si supondría entre un tercio y la mitad del total de tropas rusas que hay en toda Ucrania? Como dicho, no creo que Ucrania lance una única gran ofensiva por la falta de la superioridad aérea necesaria. Sospecho que Ucrania hará otra maniobra, que explicaré en el próximo vídeo. Ahora vayamos a ver una información que, aunque se podía presumir fácilmente, será otro problema que tendrá el ejército ruso ante la próxima ofensiva ucraniana. El Instituto para el Estudio de la Guerra, que a mi modo de ver, en general, hay que saber separar bastante paja para algo de trigo, publicó lo siguiente. Las fuerzas rusas en Ucrania están operando en formaciones descentralizadas y en gran medida degradadas en todo el teatro. Ahora lo importante. Y el patrón actual de despliegue sugiere que la mayoría de las unidades disponibles ya están en línea y participando en operaciones ofensivas o defensivas. O dicho de otra manera, si la mayoría de tropas ya están en primera línea atacando o defendiendo, quiere decir que Rusia apenas dispone de unidades en reserva. Y no disponer de reservas tras la línea del frente puede llegar a suponer un problema para el ejército ruso ante una exitosa ofensiva ucraniana. Y me explico. A continuación, algo muy básico que muchos de vosotros más que conoceréis, aunque seguro que no todos. La representación de las unidades rusas en negro son las profesionales, como pueden ser los paracaidistas rusos, la infantería naval y ya en menos números los profesionales de Wagner o algún superviviente de los Spetsnaz. En rojo, las unidades de rusos movilizados. Es muy normal que en el frente haya una mezcla de unidades profesionales con otras no tan profesionales. Ucrania también combina unidades de primerísima con unidades de defensa territorial. No sería sensato concentrar a todos los profesionales en un único lugar del frente y dejar a la suerte del resto del frente. Lo que también es normal y necesario es de disponer de unidades en reserva, lo que acabamos de ver que Rusia no dispone en las cantidades que serían necesarias. Como ya llevo diciendo desde hace muchos meses, Rusia necesitaría de otra gran movilización para tener alguna posibilidad, aunque el problema es que ya no tiene ni T-62 suficientes para las tropas actuales. Imaginaros si tuviese que multiplicar el número de tropas. Estas unidades en reserva son vitales, porque en el caso de que el enemigo rompa el frente, serán enviadas de inmediato para detener la ruptura y consecuente explotación. Si no hay unidades en reserva, la explotación consecuente agravará la situación considerablemente. Un ejemplo reciente y conocido fue la tentativa rusa de cercar Bakhmut. Ucrania envió refuerzos a la zona del posible cerco y lo han detenido por completo. Rusia solo está avanzando en la propia ciudad, no en la zona de posible cerco. Otro aspecto es que a la defensiva también se ataca. Los contraataques defensivos son de manual, y especialmente la doctrina soviética que arrastra Rusia. Así que aunque Rusia disponga de unidades en reserva, si son demovilizados, su capacidad de ataque será más que presumiblemente baja. Lo ideal es que Rusia disponiera de unidades profesionales en reserva, aunque Rusia ha preferido aniquilar, por ejemplo en Vuhledar, a su infantería naval en ataques kamikazes por 0 metros avanzados. O podría estar guardando a los Wagner y paracaidistas por algo que vendrá y que será mucho más importante que Bakhmut. En Vuhledar, las brigadas rusas de infantería naval hubiesen sido una excelente fuerza de reserva, pero han dejado de existir. Aquí, imaginaros que son centenares de kilómetros de frente. Lo ideal es que hubiese varias unidades en reserva, estratégicamente desplegadas. Y aquí, el problema que tendrá Rusia al no tener suficientes tropas en reserva, y la oportunidad que creo que aprovechará Ucrania. Así actuaban los batallones de Tigers en la Segunda Guerra Mundial, los paracaidistas alemanes, o ahora los paracaidistas rusos, de apagafuegos.
En Crémina pasó exactamente esto. Las tropas ucranianas estaban poniendo en aprietos a las tropas no profesionales rusas y estaban llegando a la propia localidad. Los rusos sacaron a parte de los paracaidistas profesionales de la zona de Bakhmut y los enviaron a Crémina, donde pararon la ofensiva ucraniana, contraatacaron y los hicieron retroceder ligeramente. Ucrania, sin superioridad aérea, no podrá concentrar un número muy elevado de tropas en un único lugar, pero sí podrá hacer varios ataques menores al mismo tiempo o escalonados. En este caso, si Ucrania lanza una segunda ofensiva, como creo que hará, ¿qué unidades enviará a Rusia si no las tiene en reserva para detener la segunda ofensiva? ¿Y si Ucrania lanza 4 ofensivas en 4 lugares del frente? Faltarán manos para tapar tanto agujero. Y esto es tanto lo que creo que hará Ucrania como lo que ocurrirá, y que lo explicaré más en el próximo vídeo. Por usar de ejemplo el frente sur, lo ideal sería que hubiese tropas profesionales y tropas de segunda, tanto en el frente como en la retaguardia como tropas de reserva. Sobre todo, esperando en la ofensiva ucraniana, que es obvio que ocurrirá. Hasta donde sabemos, la situación rusa es más parecida a esta. Si Ucrania lanza una primera ofensiva, como en Crémina, Rusia tendrá cierta capacidad de respuesta, desviando tropas de un frente hacia otro. Pero si Ucrania, como creo, lanza varias ofensivas, y hasta ocultando la ofensiva principal, Rusia no tendrá la capacidad de respuesta suficiente para frenar todos los ataques. Y sin reservas suficientes en todos los frentes, aunque lance movilizados para detener los ataques, su capacidad de combate debería ser insuficiente ante las nuevas tropas ucranianas, entrenadas al estilo de combate de la OTAN. Esta es la representación generalizada de la situación del frente ruso, donde la mayor concentración de tropas profesionales, cada vez menos por los estúpidos ataques frontales, básicamente están entre las zonas entre Crémina y Bakhmut. Y aproximadamente aquí es donde se concentran las mayores cantidades de tropas rusas por detrás del frente. Si Ucrania, como creo y como explicaré en el próximo vídeo, lanza varios ataques, faltarán manos para detenerlos en todos los frentes. Y si, como creo, pretenden coger a contrapié a los rusos, además, en el momento más inoportuno y buscado, Ucrania lanzará el ataque principal, limitando mucho cualquier capacidad de reacción del ejército ruso. En el próximo vídeo veremos más sobre esto. Y lo que es segurísimo que veremos, pero sin ninguna duda, es que al igual que Bakhmut ha caído 45 veces en los últimos 6 meses, o al igual que la ofensiva ucraniana en Gerson, segurísimo que nos dirán 45 veces que la ofensiva ucraniana ha fracasado. De hecho, ya nos están diciendo que la ofensiva ucraniana ya ha fracasado, y eso que ni siquiera ha comenzado. Ni caso a los que nos dirán 45 veces que la ofensiva ucraniana ha fracasado 45 veces. Ni caso, porque son una auténtica máquina de mentiras. Rusia no tiene grandes números para sostener todo el frente, y el hecho de que aún tenga menos tropas en reserva, sospecho que será aprovechado por el ejército ucraniano, al que ya vimos atacar en Gerson, para después dar un varapalo en Kupiansk-Izium, y para después hacer lo mismo en Gerson. Rusia no podrá defenderse bien en todo el frente. Lo veremos. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.